Bienvenidos a Cuentos Increíbles. ¿Quién lleva a un niño a una cita a ciegas donde las mujeres esperan champán, no lápices de colores? Eso se preguntaron todos cuando Javier Morales, un multimillonario CEO y padre viudo, entró en el acogedor restaurante La Tasca de Juan en Madrid con su hijo de 8 años con autismo, Mateo, a su lado. 3 mujeres estaban programadas para conocerlo esa semana. 2 no pasaron la prueba antes del postre, pero la tercera no habló primero con Javier. Miró al niño y le preguntó por su cuaderno de dibujos. Lo que pasó después dejó al multimillonario sin palabras, a su hijo sonriendo y a la chica sin saber que acababa de cambiar 2 vidas para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, comenten abajo desde donde nos ven. Disfruten la historia, todos. La lluvia caía de lado contra los cristales mientras Javier Morales permanecía inmóvil en su oficina en las oficinas Morales y Velázquez en la Torre Picasso, Madrid, observando cómo la ciudad desaparecía tras rayas grises. Su reflejo le devolvía la mirada, el traje elegante, la corbata ya no aflojada, y esos ojos que alguna vez sonrieron sin esfuerzo. Ahora estaban cansados, aún claros, aún fríos, pero cansados de una manera que ningún poder podía arreglar. Había construido un imperio. Morales y Velázquez había crecido bajo su nombre, uno de los multimillonarios más jóvenes y hechos a sí mismos del país. Su rostro había estado en portadas de revistas. Ahora intentaba no aparecer en fotos en absoluto. Un suave golpe interrumpió el silencio. «Pasa», dijo sin girarse. Su hermana Isabel entró en la sala sosteniendo una tableta. Ni un rastro de duda en su tono. Nunca tuvo mucho uso para la sutileza. «Te he programado 3 citas a ciegas». Él giró la cabeza ligeramente. Eso no era una pregunta. No, dijo ella, colocando la tableta en su escritorio. Tampoco es una sugerencia. No necesito un sí, lo necesitas. Él exhaló lentamente por la nariz. Isabel. No tienes que enamorarte. Ni siquiera tienes que gustarles. Solo ve y sé humano por 1 hora. Javier cruzó los brazos. ¿Y dejar a Mateo con alguien que no lo conoce? Puedes llevarlo. Eso lo hizo detenerse. Ella sabía exactamente dónde golpear. Ahora se volvió hacia ella por completo. ¿Quieres que lleve a mi hijo a una cita a ciegas? Quiero que vivas tu vida otra vez. Si eso significa llevar a Mateo contigo, entonces sí. Que vean el paquete completo. Javier se sentó lentamente, con la mandíbula tensa. ¿Qué clase de mujer acepta una cita y espera que haya un niño presente? Isabel no parpadeó. La clase que quieres conocer. Él miró la tableta. Perfiles, fotos borrosas, biografías básicas. Nada de ellas parecía real. Pero Isabel tenía razón en una cosa. La verdadera prueba no era para él. Era para ellas. Está bien, dijo finalmente. Pero no voy a fingir. Bien, dijo ella, suavizando lo suficiente para dejar pasar un poco de calidez. Para de fingir que no quieres más que esta oficina. Más tarde esa noche, Javier estaba al volante de un Audi Q5 negro. Sin chofer, sin equipo, sin distracciones. Mateo estaba sentado en el asiento trasero, dibujando en un cuaderno de espiral equilibrado sobre sus rodillas, con auriculares que brillaban suavemente en azul. Los ojos del niño se alzaron brevemente cuando Javier miró por el retrovisor, luego volvieron a su dibujo. ¿Estás bien, pequeño?, preguntó Javier. Mateo no respondió de inmediato. Rara vez lo hacía, pero asintió una vez. Javier sonrió débilmente. Esta noche es solo una cena. Nada grande. Mateo habló entonces, suave y medido. Es como la última. Javier hizo una mueca. No, espero que no. La última mujer había sonreído demasiado, reído demasiado fuerte y susurrado en voz alta que los niños no pertenecen a las citas. Mateo la había oído. Siempre lo oía todo. Traje tu cuaderno de dibujos, añadió Javier. Y lápices de colores. Mateo no respondió, pero Javier captó el más leve movimiento ascendente de sus labios. El restaurante La Tasca de Juan estaba escondido entre 2 floristerías iluminadas con cuerdas de bombillas doradas que parpadeaban como luciérnagas. No era glamoroso, y ese era el punto. Nadie aquí esperaría al Javier Morales.
Solo un hombre y su hijo. Se sentaron en un reservado en la esquina. Javier pidió limonada para Mateo y café con leche para él. El camarero no lo reconoció. ¿Bien? Mateo se quitó el abrigo pero mantuvo los auriculares. Se inclinó sobre su cuaderno de dibujos como un pequeño arquitecto diseñando un mundo más seguro. La primera mujer llegó. Era alta, elegante, y se congeló de inmediato al ver a Mateo. No me dijeron que habría un niño, dijo, con la sonrisa desvaneciéndose. La voz de Javier permaneció cortés. Este es Mateo. La mirada de ella se dirigió al niño, luego de nuevo a Javier. ¿Puede sentarse en otra mesa? Mateo no levantó la vista, pero Javier sí. No, dijo. No puede. El resto de la cena duró 6 minutos. La segunda cita llegó 2 días después. Rubia, sonrisa de redes sociales, uñas brillantes. Oh, es tímido, dijo, alcanzando los auriculares de Mateo sin preguntar. Él se apartó. Ella rió. Está bien. A veces trabajo con perros. Sé cómo ganarme su confianza. Javier se levantó. La cena ha terminado. El tercer perfil permaneció sin leer en su bandeja de entrada durante 2 días. No iba a ir, pero Mateo preguntó esa mañana, ¿vamos a conocer a la próxima señora? Eso fue todo lo que necesitó. Esa noche, Javier llevaba vaqueros y un jersey azul marino. Mateo llevaba una sudadera con un rayo, del tipo que decía que lo hacía sentir rápido por dentro. Regresaron al mismo restaurante. Familiar, seguro. Se sentaron, esperaron. La anfitriona trajo lápices de colores esta vez. Mateo tomó el verde primero. Javier miró su reloj, luego la puerta, y entonces ella entró. No era glamorosa. No estaba pulida. Era real. Cabello oscuro y ondulado en un moño suelto, una bolsa de tela al hombro, una mancha de tinta en un dedo. Parecía alguien que no venía a impresionar, solo a ser. Miró alrededor del restaurante, dudosa. Luego sus ojos se posaron en ellos. Mateo, Javier, el cuaderno de dibujos dio un paso adelante lentamente. Su sonrisa era pequeña pero cálida. Hola, dijo suavemente, agachándose al nivel de Mateo. Esa es una máscara de superhéroe muy genial. ¿La hiciste tú? Mateo parpadeó, miró a Javier, luego asintió. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Otra pausa, luego rayo veloz. Ella sonrió. Increíble. ¿Cuál es su superpoder? Mateo susurró, lo oye todo. La mujer se volvió hacia Javier y sonrió, aún de rodillas. Perdón, soy Lucía. Creo que soy tu cita a ciegas. Javier la miró fijamente. Y por primera vez en años, su corazón latió más rápido por algo que no era miedo. Lucía se deslizó al reservado frente a Javier y Mateo, aún sonriendo. No del tipo performativo que Javier había visto 1000 veces antes, sino algo más tranquilo, sin pulir. Como si quizás no supiera lo hermosa que era. Colocó su bolsa de tela a su lado y miró alrededor. Servilleta arrugada con el logo del rayo estaba cuidadosamente sostenida en una mano como algo sagrado. Seguía sonriendo para sí misma, aunque era casi medianoche y sus zapatos estaban empapados. Había habido citas antes, malas, raras, olvidables, pero nunca algo como esto, un padre, un hijo, un cuaderno de dibujos y una mesa llena de lápices de colores y una conversación que no sentía como trabajo. Sin alardes, sin frases ensayadas, sin preguntar cuál es tu plan a 5 años, antes de los entrantes, solo 2 ojos silenciosos y una voz pequeña que preguntó si podría volver. Sostuvo la servilleta contra su pecho. Tal vez podría. Mientras tanto, Javier estaba sentado al borde de la cama de Mateo, escuchando el zumbido de su música relajante y la suave respiración de un niño que había sonreído, realmente sonreído, por primera vez en semanas. El cuaderno de dibujos yacía en el suelo abierto en una página nueva, rayo veloz, de pie junto a una mujer con gafas y un cardigan, sosteniendo un libro en una mano y un escudo en la otra. Tenía un rayo en la manga. Javier pasó una mano por su rostro. Había sido un tonto al llevar a Mateo, y aún más tonto al pensar que esto podría importar tanto. Pero aquí estaba, pensando en una mujer cuyo apellido no conocía,
cuya voz se había instalado en su cabeza como una canción que no había terminado de escuchar. No quería que esa noche fuera algo pasajero. Quería más. A la mañana siguiente, Lucía despertó con el sonido de su teléfono vibrando. Y otra vez, y otra. Parpadeó hacia la luz y lo alcanzó, medio dormida. 12 notificaciones de llamadas perdidas. 2 números desconocidos. Frunció el ceño. Abrió el primer mensaje de Sofía, su compañera de piso. ¿Estás bien? Estás literalmente en todas partes. Lucía se sentó más derecha. ¿Qué? Luego llegó el siguiente mensaje. ¿Por qué no me dijiste que tu cita era con Javier Morales? Su aliento se detuvo. Abrió Instagram. Era una foto. Ella de pie en la acera frente al restaurante La Tasca de Juan. Mateo a su lado, tomándola de la mano. Javier un paso atrás, borroso en el fondo. La descripción decía, mujer misteriosa vista con el multimillonario Javier Morales y su hijo. Cenicienta en zapatillas. La sangre de Lucía se heló. Deslizó la pantalla. Cientos de comentarios sobre su vestido, su cabello, su bolsa de tela, su trabajo. Algunos eran burlones, otros espeluznantes. Uno ya había vinculado su perfil a la página web de la Biblioteca Municipal de Salamanca. Su garganta se cerró. La servilleta en su mano de repente parecía demasiado pequeña para protegerla. Al mismo tiempo, en los pisos superiores de las oficinas Morales y Velázquez, Javier estaba sentado rígidamente en una sala de juntas llena de números y ruido. No estaba escuchando. Miraba su teléfono. Acababa de aparecer una alerta. Una etiqueta de tendencia, almohadilla fecha misteriosa. La abrió y allí estaba ella. Lucía, capturada a mitad de paso, a mitad de vida. Su mandíbula se tensó. Se levantó sin decir una palabra y salió de la reunión. Clara, su asistente, lo interceptó junto a los ascensores. ¿Lo viste? Sí. ¿Quieres que averigüe cuánto saben y lo detenga? No puedes detenerlo. Puedo intentarlo. Su voz bajó. ¿Qué te preocupa realmente? No respondió porque ya lo sabía. No estaba preocupado porque ella se avergonzara. Estaba preocupado porque desapareciera. Lucía no fue a trabajar esa mañana. Se sentó en el suelo del baño de su piso en el barrio de Las Letras, en pijama, con la ducha encendida pero olvidada. El espejo estaba empañado, la luz era dura. Seguía deslizando la pantalla y odiándose por hacerlo. No eran solo los titulares. Era la invasión. De repente, extraños estaban despedazando partes de su vida, su currículum, sus publicaciones en redes. Un comentario la llamó un cebo de caridad no calificado. Otro la acusó de buscar oro a través de cuadernos de dibujos. Apagó su teléfono. No lloró, pero algo en ella se dobló por la mitad. Javier estaba frente a la Biblioteca Municipal de Salamanca al mediodía. Las puertas estaban cerradas. Un pequeño cartel decía, cerrado por motivos personales. Se quedó allí 5 minutos, con la lluvia comenzando a caer de nuevo antes de darse la vuelta. De vuelta en el coche, Mateo levantó la vista de su cuaderno de dibujos. ¿Está enfadada conmigo? Javier tragó saliva. No, pequeño. No está enfadada contigo. Entonces, ¿por qué no volvió? Javier no sabía qué decir. Esa noche, Lucía estaba sentada en su sofá en la oscuridad, con el teléfono aún apagado. No sabía cómo contactarlo. No realmente. No había número, ni apellido intercambiado, solo una servilleta, un cuaderno de dibujos y un niño que pensaba que su bibliotecaria le daba mapas y meriendas. Sus dedos se cerraron alrededor del rayo verde arrugado. Tal vez no había sido nada para el mundo, pero para ella, había sido real. La casa estaba silenciosa, salvo por el sonido de los lápices rascando el papel. Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación, rodeado de lápices de colores, rotuladores y páginas de dibujo que formaban un halo colorido a su alrededor. Sus auriculares estaban puestos, pero la música estaba pausada. No estaba dibujando solo por dibujar. Estaba pensando, procesando, y cuando Mateo procesaba, dibujaba.
Javier estaba en la puerta, observando a su hijo desde la distancia. El niño no había hablado mucho ese día, salvo para preguntar una vez si Lucía había enviado un mensaje. Cuando Javier dijo que no, Mateo solo asintió, luego tomó su lápiz verde. Más tarde, cuando Javier regresó con una bandeja de té y manzanas cortadas, vio el dibujo sobre la cama, boca arriba. Se detuvo. Esta vez no era un superhéroe. Era ella, Lucía. Dibujada con las líneas imperfectas y cuadradas de Mateo, cardigan, gafas, cabello desordenado en un moño. Sostenía un mapa en una mano y una merienda en la otra. Pero no estaba sola. Rayo Veloz estaba a su lado, tomándola de la mano. La inscripción, en la letra pulcra de Mateo, decía: ella ve a las personas, incluso a mí. Javier sintió que algo se desprendía dentro de su pecho. Esto no era solo un agradecimiento. Era una llamada. Era casi el atardecer cuando Javier estacionó frente a la Biblioteca Municipal de Salamanca, aparcó al otro lado de la calle y salió del coche con el dibujo guardado en una carpeta bajo el brazo. No llevaba traje, ni corbata, ni chofer, ni prensa, solo un hombre con un papel en la mano y la frágil esperanza de que fuera suficiente. La puerta de la biblioteca seguía cerrada, pero la entrada lateral estaba entreabierta. Una mujer con una fregona salió, lo miró y dio un respingo. No estoy aquí para causar problemas, dijo Javier suavemente. Ella entrecerró los ojos. ¿No? Él la interrumpió. ¿Sabes si Lucía está trabajando hoy? Ella dudó, luego negó con la cabeza. No, no está hablando con nadie ahora. Él asintió lentamente. ¿Puedo dejarle algo?, preguntó. La mujer señaló un pequeño buzón junto a la entrada del personal. Ella lo revisa. Lucía encontró el sobre esa tarde cuando salió a tomar aire y casi tropezó con una pila de correo basura. Su nombre estaba escrito en una letra apretada y cuidadosa. Sin logo, sin firma. Dentro estaba el dibujo de Mateo, doblado una vez, sin nota adjunta, solo esa frase: ella ve a las personas, incluso a mí. Lucía se llevó la mano a la boca, luego abrió el sobre de nuevo. Pegado en la parte trasera de la página había otro papel. Este era de Javier. Corto, simple, sin reflectores, sin presión, solo nosotros. Te extrañamos. Sin nombre, sin súplicas, solo presencia, solo verdad. Se quedó allí mucho tiempo, luego levantó la vista. Al otro lado de la calle, aparcado bajo un árbol, estaba un familiar Audi Q5 negro. Dentro, apenas podía distinguir una silueta. Y cuando dio un paso fuera de la acera, la silueta también salió. Sin séquito, sin flashes, solo Javier de pie en el crepúsculo, con las manos en los bolsillos del abrigo como un hombre que no sabía qué pasaría después, pero que aún así vino. Se encontraron en el centro de la acera. Lucía se detuvo, con los brazos cruzados contra el viento. Javier habló primero. No sabía qué pasaría así. ¿Lo juro? Lo sé, dijo ella. Lo habría detenido si pudiera. Eso también lo sé. Hubo un silencio. No pesado, no enojado, solo lleno. No quería que fuera una prueba, dijo él. Pero ahora me doy cuenta de que lo fue. Tienes derecho a ser cuidadoso, susurró Lucía. Pero yo tampoco soy una prueba. No creo que lo seas, dijo él. Creo que eres un mapa. Ella parpadeó. ¿Un qué? Él sonrió con cierta impotencia. Mateo dijo: tú le das mapas y meriendas a los héroes, punto. Lucía soltó una risa suave, la primera en días. Javier dio un paso adelante. No sé qué se supone que debemos hacer ahora. Solo sé que él sonrió. Preguntó por ti. Y yo, también te extrañé. Sus ojos brillaron. Tenía miedo de los titulares, de la exposición, del ruido. No puedo prometer que no volverá a pasar. Lo sé, pero puedo prometer que no te dejaré sola en esto. Lucía miró hacia abajo. A sus pies estaba un niño pequeño con una sudadera sosteniendo un cuaderno de dibujos. Mateo. No lo había visto acercarse. Le ofreció un lápiz de color. Morado esta vez. Lucía lo tomó. Entonces Mateo hizo algo que ella no esperaba. Alcanzó su mano.
La sostuvo, no fuerte, pero con firmeza, como si ya fuera parte de la historia. Esa noche no fueron a un restaurante. Fueron a la casa de Javier en Pozuelo de Alarcón, la que tenía estanterías desordenadas, juguetes esparcidos y el cálido olor a canela de una vieja tostadora. Comieron bocadillos de queso. Bebieron chocolate caliente. Y Mateo le mostró la siguiente página de su cómic, donde la bibliotecaria y Rayo Veloz salvaron una ciudad escuchando. Y cuando Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Javier después de que Mateo se durmiera en el sofá, no se sintió como un final. Se sintió como un comienzo. Lucía estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, observando cómo Mateo colocaba cuidadosamente una manta sobre su dinosaurio de peluche favorito. El niño tenía un sistema. La manta debía llegar a los pies, pero no cubrir la cola. La luz de una lámpara de pie bañaba la habitación con un suave resplandor, tiñendo todo de ámbar. Javier estaba en la cocina recalentando ensaimadas y quemándolas. Exactamente también. Son comestibles, anunció, colocando el plato entre ellos. Técnicamente, sonrió Lucía. He comido cosas peores. Una vez una estudiante me dio una galleta de pasas que hizo con sal en lugar de azúcar. ¿Por cariño? Mateo levantó la vista, con ojos curiosos. ¿Te la comiste? Toda, dijo Lucía solemnemente, incluso sonrió. Los labios de Mateo se movieron ligeramente. Eso es valiente. Javier rió por lo bajo, luego le ofreció una taza de chocolate caliente. Ella la tomó, sus dedos se rozaron, ninguno se apartó. La casa no era lo que ella esperaba de un multimillonario. Sin mármol, sin escaleras grandiosas, solo suelos de madera gastados en los lugares correctos, paredes con fotos torcidas y un leve aroma a canela y libros. Un hogar, no una mansión. Mateo se acurrucó en un rincón del sofá con una pila de cómics de superhéroes, mirando de vez en cuando a Lucía como para asegurarse de que seguía allí. Siempre lo estaba. Javier se sentó a su lado, menos como un CEO, más como un hombre que lentamente regresaba a su propia vida. Normalmente no traes gente aquí, ¿verdad?, preguntó Lucía suavemente. No, dijo Javier. Casi nunca. ¿Por qué a mí? Él hizo una pausa. Porque Mateo sonrió. Se sentaron en un silencio cómodo por un rato. Solo el sonido de las páginas pasando y el suave zumbido del calefactor. Entonces Lucía hizo la pregunta que había estado conteniendo desde el principio. ¿Qué pasó con su madre? Los ojos de Javier no se movieron. No se tensó, pero su voz bajó más que antes. Se enfermó rápido. Para cuando lo descubrimos, ya no había tiempo. Lucía asintió lentamente. Lo siento. No estaba preparado para nada de eso. Ni para el duelo. Ni para ser padre soltero. Ni para el silencio. Miró hacia Mateo, que ahora hojeaba un libro con intensa concentración. No sabía cómo hablar con él, cómo ayudar. Contraté terapeutas, especialistas, pero solo le ayudaron a aprender las palabras. No le ayudaron a confiar en ellos. Lucía no dijo nada. Javier se volvió hacia ella. Pero confió en ti. Ella parpadeó. No hice nada. Lo viste. Esa frase golpeó más profundo que cualquier otra cosa. Lo veo, susurró ella. Porque sé lo que es no ser vista. Javier ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Lucía dudó, luego miró su chocolate caliente. Tengo un hermano menor. También es autista. Cuando éramos niños, la gente miraba. Susurraba. Mis padres trabajaban en 2 empleos. Aprendí temprano a hablar por él, a traducir. Sonrió débilmente. Por eso me dediqué al trabajo en la biblioteca. Los niños no juzgan. Solo aceptan. Javier se inclinó más cerca, con los codos en las rodillas. No eres lo que esperaba. Ella rió suavemente. Tú tampoco. Cuando el reloj marcó las 10, la cabeza de Mateo comenzó a caer. Luchó valientemente, bostezó 2 veces, murmuró algo sobre capas. Luego se inclinó hacia un lado y apoyó la cabeza en la pierna de Lucía. Muy suavemente, sin decir una palabra, Lucía se quedó inmóvil, luego colocó una mano gentil en su hombro.
Javier lo vio suceder, y por un momento, no pudo respirar. No hicieron promesas esa noche. Sin confesiones, sin besos, solo 3 personas compartiendo un sofá, una manta y un silencio que finalmente se sentía seguro. En la puerta, Javier la acompañó mientras Mateo dormía en la habitación contigua. Ella se volvió hacia él, con el abrigo a medio abrochar, y dijo, «Sabes, seguirán escarbando, la prensa. Sé que no soy famosa. Bien. No soy rico. No necesito riqueza. Soy un desastre», añadió ella. Él levantó la mano, apartando un mechón de cabello detrás de su oreja. «Yo también». Luego se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. «No un beso. Todavía no. Solo cercanía. Del tipo que decía, estoy aquí si tú estás». Lucía sonrió. «No quemes las ensaimadas la próxima vez». Javier sonrió de vuelta. Sin promesas. Y ella se fue. Y él se quedó en la puerta mucho después de que se fuera, porque algo dentro de él, algo frío y enterrado, finalmente había comenzado a descongelarse. Todo comenzó con una llamada telefónica. Lucía no respondió. Luego 2 correos electrónicos, luego un mensaje de voz de su supervisora en la Biblioteca Municipal de Salamanca. Los ignoró todos hasta que Sofía entró en su piso en el barrio de las Letras sosteniendo su teléfono como si fuera un arma cargada. «Han escrito un artículo sobre ti», dijo. «No solo blogs, sitios de noticias reales». El estómago de Lucía se desplomó. Sofía puso el teléfono en la mesa, con la pantalla encendida. El titular decía, «La misteriosa novia del multimillonario identificada como bibliotecaria local involucrada en programas juveniles públicos». Había una foto de Lucía fuera de la casa de Javier en Pozuelo de Alarcón, cargando una caja de libros. Otra de ella caminando con Mateo, tomados de la mano, y luego venía el subtítulo, «Preocupaciones sobre profesionalismo, antecedentes y acceso a los niños». Sus rodillas se debilitaron. Se sentó con fuerza. A la mañana siguiente, fue a trabajar de todos modos, negándose a esconderse. Pero la directora de la biblioteca, Carmen, la estaba esperando, y sus palabras llegaron con la suave crueldad de la burocracia. «Te ponemos en licencia administrativa. No es personal. Es solo una cuestión de imagen». «¿Imagen?», susurró Lucía. «Los padres están llamando. Están preocupados. Dicen que es inapropiado. Inapropiado cenar con un hombre y su hijo». No respondió porque la respuesta no importaba. El ruido se había vuelto más fuerte que la verdad. Mientras tanto, Javier estaba sentado en una sala de juntas estéril en las oficinas Morales y Velázquez, donde la gente usaba frases como control de daños narrativos y reajuste de la percepción pública. Escuchó durante 10 minutos, luego se levantó. «Esto no es un problema de marca», dijo. «Es un problema de decencia, y no dejaré que ella cargue con la culpa». Clara lo siguió al pasillo. «¿Sabes, si dices algo, solo escalará». «Que escale». Ella no está acostumbrada a esto. No debería tener que estarlo. Esa noche, Lucía estaba sentada sola en la sala de su piso en el barrio de las Letras, rodeada de silencio. No le había dicho a Javier. Todavía no. No porque no quisiera, sino porque no quería decepcionarlo. Esa palabra se alojó en su pecho como un cuchillo. Escuchó un golpe en la puerta. Suave, vacilante. No se levantó. Otro golpe. Luego una voz. «Lu, soy yo». Familiar. Abrió la puerta lentamente y allí estaba él, sin sostener nada, sin decir nada, pero de pie como si no hubiera otro lugar donde prefiriera estar. Sus ojos se llenaron. «Me suspendieron», dijo. Él asintió. «No hice nada malo». «Lo sé. Piensan que te usé. Que manipulé al niño. Que busqué dinero». «No lo hiciste». «Me siento como un titular». «No lo eres». Ella salió, con los brazos cruzados como una armadura. «¿Por qué la bondad es siempre lo primero que matan?» Javier la miró. Realmente la miró. Luego hizo algo que ella no esperaba. Sacó su teléfono del bolsillo, abrió la cámara, tomó una selfie, solo ellos dos. Sin maquillaje,
sin ángulos perfectos, solo verdad. Luego la publicó. Subtítulo: su nombre es Lucía. Trabaja en una biblioteca. Ayudó a mi hijo a hablar de nuevo. No me importa lo que piensen de mí, pero me importa mucho lo que digan de ella. Díganlo con amabilidad o no digan nada. Javier Morales. Lucía parpadeó. ¿Acabas de quemar el puente?, preguntó. Sí. ¿Y el manual de relaciones públicas? Él sonrió. Eso también. A medianoche, Internet hizo lo que mejor sabe, discutir consigo mismo. Pero el tono cambió. La gente comenzó a compartir el dibujo de Mateo. Alguien lo había escaneado, la bibliotecaria y rayo veloz lado a lado. La etiqueta se volvió tendencia, almohadilla y llave a las personas. Los padres comentaron que sus hijos adoraban a Lucía. Antiguos estudiantes hablaron. Uno incluso compartió un vídeo de ella dirigiendo la hora del cuento con zapatillas de animales. Por cada troll, 10 la defendieron. No porque fuera perfecta, sino porque era real, y lo real era algo que no querían perder. Al día siguiente, Lucía estaba frente a las escaleras de la Biblioteca Municipal de Salamanca, insegura de si entraría. Entonces Mateo apareció a su lado. De la nada, sosteniendo un cartel que él mismo hizo. Decía: devuelvan a la bibliotecaria. Es mi amiga. Un guardia de seguridad intentó alejarlo, pero Javier apareció también, tranquilo, sólido, inquebrantable, y dijo que tenía derecho a hablar. La voz de Lucía tembló. Viniste de todos modos, dijo. Javier encontró sus ojos. No me voy. Ella miró a Mateo, que estaba inquieto pero firme. Gracias, dijo suavemente. A ambos. Mateo se encogió de hombros. Estás en nuestro equipo. Lucía sonrió. Entonces supongo que debo presentarme para el entrenamiento. La tormenta afuera había pasado, pero el aire aún tenía esa quietud húmeda y suave, del tipo que te hace hablar en tonos más bajos y buscar mantas cálidas sin darte cuenta. Lucía estaba en la puerta de la casa de Javier en Pozuelo de Alarcón, con los zapatos aún húmedos por la caminata. Su abrigo colgaba de sus hombros como si aún no hubiera decidido si se quedaría. Javier lo tomó suavemente, sin hacer preguntas. «Hice», te dijo. «Traje magdalenas», respondió ella. Mateo asomó por la esquina sosteniendo un dibujo a medio terminar y con calcetines desparejados. «Estás aquí», dijo simplemente. «Lo estoy», respondió Lucía, igualando su tono. Y eso, de alguna manera, fue suficiente. No hablaron de los titulares esa noche, ni del trabajo, ni de lo que vendría después. Hablaron de dinosaurios. Lucía y Mateo se sentaron en la mesa de la cocina mientras Javier cocinaba algo que hacía que toda la casa oliera a ajo, mantequilla y paz. Mateo explicó cómo los velociraptores no eran realmente tan grandes. Lucía fingió estar sorprendida. ¿Qué? ¿Pero en las películas? Son mentirosos, dijo él, completamente serio. Javier sonrió para sí mismo en la estufa. Era el tipo de noche que te sorprendía. Del tipo que no necesitaba violines ni declaraciones. Solo el sonido de las sillas rozando, las cucharas tintineando y las risas que no venían de la obligación. Después de la cena, Mateo sacó un cuaderno nuevo y se lo mostró a Lucía. Nuevo cómic, dijo. Oh, sí. Se llama Equipo JLM. Ella parpadeó. ¿Qué significa eso? Mateo ladeó la cabeza como si fuera obvio. Javier. Lucía. Mateo. Javier se giró desde el fregadero, con un trapo en la mano. No sabía que teníamos un acrónimo, dijo. Te lo ganaste, respondió Mateo, luego le entregó a Lucía la primera página. La portada era simple. 3 personajes dibujados con el encanto cuadrado característico de Mateo. Un superhéroe con sudadera y auriculares, verdad. Una figura alta con capa, corbata y botas, coraje. Y una mujer con un libro como escudo y una linterna en la mano, bondad. Debajo de ellos, cuando el mundo se vuelve ruidoso, ellos escuchan. Lucía tragó con fuerza. Esto es hermoso. Mateo se encogió de hombros. Es real. Javier se acercó y se agachó junto a su hijo. ¿Cuál es su misión?
Mateo lo pensó. Ayudar a las personas a no tener miedo de ser vistas. Lucía parpadeó rápido. ¿Puedo quedármelo?, preguntó. Mateo asintió. Pero solo si vas a ayudar a terminarlo. Lucía sostuvo la página contra su pecho. Estoy dentro. Más tarde, después de que Mateo se durmiera en el sofá, con el libro abierto sobre su pecho y la manta deslizándose de un hombro, Javier acompañó a Lucía a la puerta. Ella se detuvo antes de salir. Hay algo pacífico aquí, dijo. No es lujoso, no es ruidoso, solo honesto. Eso es todo lo que quiero ser, dijo Javier. Sin máscaras. Sonrió. Solo capas. Lucía rió suavemente. Eso es justo. Javier dudó. ¿Puedes quedarte, sabes? Hay una habitación de invitados. O podrías tomar el sofá. No asumiré nada. ¿Solo? Lo sé, dijo ella, tocando su brazo. Y lo haré. No esta noche, pero pronto. Él asintió lentamente, luego se inclinó y la besó. No apresurado, no grandioso, solo real. Se sintió como un signo de puntuación, no un final, un comienzo tranquilo y seguro. Esa noche, en su sueño, Mateo murmuró algo sobre la bondad usando la linterna para detener el ruido. Y desde el pasillo, Lucía sonrió. Porque en un mundo lleno de ruido, tal vez todo lo que necesitas es alguien que te traiga luz. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas en suaves rayos dorados, iluminando tazones de magdalenas, calcetines esparcidos y una torre de Lego a medio construir en la mesa de café. Lucía había llegado temprano, más temprano de lo que Javier esperaba. Estaba en la cocina con una sudadera vieja de él, el cabello recogido, ayudando a Mateo a preparar su mochila escolar. Él estaba más callado de lo habitual, y eso ya era mucho decir. Lucía se agachó frente a él, cerrando la mochila con cuidado. ¿Seguro que quieres ir hoy? Mateo asintió, pero no la miró a los ojos. ¿Pasó algo ayer?, preguntó ella con suavidad. Él dudó, luego susurró, un niño dijo que estoy roto. Lucía se quedó inmóvil, luego se sentó sobre sus talones. ¿Qué más dijo? Que hablo raro. Que mi papá solo es amable conmigo porque se siente mal. Que tú solo eres otra niñera. Lo dijo sin emoción, pero sus manos se movían inquietas en su regazo. Javier, escuchando desde el pasillo, sintió algo profundo y furioso retorcerse en su pecho. Lucía tomó la mano de Mateo. Escúchame. No estás roto y no soy tu niñera. Soy tu amiga. Tu equipo. Y no me importa lo que diga un niño ruidoso. Están equivocados. Mateo la miró. Realmente la miró. Luego susurró, aunque sea diferente. Lucía sonrió. Especialmente porque eres diferente. Javier los llevó al colegio esa mañana, al Colegio San Ignacio en Madrid. El silencio en el coche era diferente. No tenso, solo pensativo. Mateo llevaba sus auriculares, con el cuaderno de dibujos en el regazo, pero no dibujó. Lucía iba en el asiento delantero, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Cuando llegaron, Mateo se detuvo en la puerta. ¿Vendrás después? Lucía asintió. Si quieres que lo haga. Él dio un pequeño asentimiento, luego caminó hacia el edificio con pasos lentos y deliberados. Javier exhaló. ¿Quieres que averigüe quién fue el niño?, preguntó. Lucía se volvió hacia él. ¿Y qué? Arruinar a su familia. Javier no respondió porque, en el fondo, ese era el instinto. Quemar la fuente. Silenciar la amenaza. Pero Mateo no necesitaba una guerra. Necesitaba protección que no escalara. Necesitaba sentirse seguro. En las oficinas Morales y Velázquez, la mañana explotó en el momento en que Javier entró. Un nuevo artículo filtró correos electrónicos. Especulaciones de que Lucía estaba manipulando para ganar influencia. Un ejecutivo incluso se atrevió a preguntar, ¿no deberíamos emitir un comunicado distanciando a Morales y Velázquez de la bibliotecaria? Javier se quedó quieto con su abrigo puesto. Si alguien más usa esa palabra, dijo en voz baja, estará trabajando en envíos. Una pausa. Yo escribiré el comunicado, añadió.
Pero no será lo que piensan. Clara lo siguió a su oficina. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Estoy harto de vivir en modo defensa. Esa tarde, Lucía regresó al colegio San Ignacio con una copia del manual del héroe, el favorito de Mateo. Llamó a la puerta del aula y preguntó a la maestra si podía leer. La maestra, algo nerviosa pero amable, asintió. No ha sonreído en todo el día. Lucía entró. Mateo estaba al fondo, con la sudadera baja, el cuaderno cerrado. Ella comenzó a leer, no solo las palabras de la página, sino como siempre lo hacía, con voces, con pausas, con corazón. Y cuando llegó a la línea, el héroe no siempre vuela. A veces solo se queda, incluso cuando es difícil. Mateo levantó la vista, sonrió, pequeño, pero ahí estaba. Fuera del aula, uno de los otros estudiantes, un niño pecoso con una sudadera roja, estaba cerca de la fuente de agua, moviéndose incómodo. Miró a Lucía, luego a Mateo, y murmuró, lo siento por lo que dije. Mateo no dijo nada, solo le dio un dibujo. Un pequeño superhéroe con pecas y un globo que decía, incluso los niños ruidosos pueden ser valientes. Esa noche, Javier dio una conferencia de prensa, la primera en casi 2 años. Estaba detrás de un atril con un jersey gris sencillo. Sin fondo corporativo, sin equipo. Algunos de ustedes me conocen como CEO, comenzó. Pero antes de eso, fui esposo y ahora soy padre, y ese es el título que más me importa. Colocó una copia del cómic de Mateo, Equipo JLM, en el atril. Esta historia no es sobre un multimillonario. Es sobre un niño que ve el mundo con más claridad que la mayoría de los adultos. Y sobre una mujer que lo miró a los ojos. El resto es ruido. Sin preguntas, sin defensa, solo verdad. Lucía lo vio en línea, con las rodillas pegadas al pecho, lágrimas acumulándose en las esquinas de sus ojos. Sofía estaba a su lado, atónita. Ese hombre quemaría a la prensa por ti. Lucía sonrió. No, no lo haría. Señaló la pantalla. Protegería a Mateo. Y yo solo estaba a su lado. Cuando Javier llegó a casa esa noche, Mateo lo esperaba en el pasillo con una capa puesta. Te ascendí, dijo. Javier parpadeó. ¿A qué? A papá de rayo veloz. Lucía rió desde la cocina. Bien ganado. Javier se arrodilló y abrazó fuerte a su hijo, luego miró a Lucía por encima de su hombro. No más esconderse, dijo. No más pruebas. Ella se acercó, rodeó a ambos con sus brazos. No más necesidad de hacerlo, susurró. Y así, el equipo JLM ya no era solo un dibujo. Era una vida. La biblioteca municipal de Salamanca olía como siempre, a papel viejo, a brillantador de limón y algo cálido que no tenía nada que ver con la temperatura. Lucía entró lentamente, sin estar del todo segura de qué esperar. No había vuelto desde la carta de suspensión, desde los ataques de pánico, desde la publicación de Javier. Ahora estaba silencioso, pero no frío. 3 niños la saludaron al pasar por la sección infantil. Uno corrió hacia ella con un libro y dijo, esperé a que volvieras para pedirlo prestado. Otro le dio un corazón de papel doblado, con crayones que decía, echamos de menos a nuestra heroína. Lucía no lloró. Organizó libros, registró devoluciones, dirigió la hora del cuento con sus zapatillas de animales. Y cuando el último niño se fue, finalmente se permitió sentarse detrás del escritorio donde pertenecía. Mientras tanto, Javier estaba siendo arrastrado en una dirección muy diferente. Una invitación plateada estaba sin abrir en su escritorio. De la gala anual de la Fundación Morales, un evento organizado cada año por su familia, su junta y el tipo de personas que usaban mocasines de terciopelo y emitían juicios con un apretón de manos. Clara tocó el sobre. ¿Vas a ir? No. Ellos piensan que sí. No iré. Tu tío hablará este año. Ya preguntó si traerás a tu invitada. Los ojos de Javier se entrecerraron. Usó ese tono. Ya sabes cuál. Entonces que hable con una silla vacía. Clara cruzó los brazos. Podrías ir a presumirla. Recuperar la narrativa. Javier negó con la cabeza. No es un trofeo. Entonces ve por él. Por Mateo.
Muéstrales que no necesitas aprobación. Hizo una pausa, luego alcanzó lentamente la invitación. Esa noche, durante la cena, Javier le dijo a Lucía: me invitaron a la gala anual de la Fundación Morales. Ella levantó una ceja. Eso suena dramático. Es gente rica fingiendo ser filantrópica para chismorrear sobre croquetas. Ella rió. Entonces, ¿vas a ir? Él dudó. ¿Quiero hacerlo por ellos?, preguntó ella. Por Mateo, dijo con honestidad, para que nadie pueda decir que no es parte del futuro. Y por ti, para que vean cómo se ve el verdadero valor. Lucía parpadeó. ¿Quieres que vaya? No quiero que actúes. Solo quiero que estés a mi lado. Ella miró hacia abajo. ¿Me juzgarán? Absolutamente. ¿Sonreirán a mi cara y me criticarán en privado? Él asintió. Ella inhaló, luego sonrió. Genial. He manejado a niños con rotuladores permanentes sin remordimientos. Creo que puedo con esto. La noche de la gala, Lucía llevaba un vestido azul que no brillaba, no se ajustaba, no gritaba, pero le quedaba, no solo a su cuerpo, sino a quien era. Mateo llevaba un pequeño traje, calcetines de superhéroes y una corbata de clip que ajustaba cada 7 minutos. Javier caminó entre ellos, con la mano descansando protectoramente en el hombro de Mateo. El salón del Hotel Ritz en Madrid era frío, elegante, hostil de una manera que solo el dinero podía ser. Sonrisas pulidas, miradas silenciosas. Todo filtrado a través de copas de champán finas. Eran dos mundos entrando en uno que nunca esperó que llegaran. Las primeras conversaciones fueron inofensivas. Luego vinieron los parientes, su tío, don Antonio, pulido, de ojos agudos, con demasiados anillos en los dedos. Así que este es el niño, dijo, inclinándose al nivel de Mateo sin bajar su orgullo. ¿Un poco tímido? No. Mateo no respondió. Javier sí. Es observador. Y esta, continuó el tío, volviéndose hacia Lucía con una sonrisa que olía a veneno. Debe ser la bibliotecaria. Lucía le ofreció la mano. Encantada de conocerte, dijo Lucía, ofreciendo su mano. Don Antonio no la tomó. Espero que entiendas las expectativas en eventos como este, dijo, aún sonriendo. La presentación lo es todo. La voz de Javier se endureció. Tienes razón. Luego tomó la mano de Lucía con firmeza, claramente. Y esta es exactamente la presentación que quiero. Hubo susurros, suaves, detrás de las servilletas. Pero Mateo, oh, Mateo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado, lo desdobló y lo levantó por encima de su cabeza. Decía: el equipo JLM dice, la bondad nunca es un error. Y, de repente, el silencio se apoderó del lugar. Porque un niño había dicho lo que una sala llena de adultos no pudo. No se quedaron mucho tiempo, solo lo suficiente para que la foto ocurriera. Los tres juntos bajo la lámpara del Hotel Ritz, la mano de Javier en el hombro de Mateo, los dedos de Lucía entrelazados con los suyos. Sin etiquetas, sin descargos, solo presencia. Y en el camino a casa, cuando Mateo finalmente se durmió en el coche, Lucía susurró: ¿fue ese mensaje suficiente? Javier la miró. Hagamos el próximo aún más fuerte. Era domingo por la noche, y la lluvia afuera era constante. No ruidosa, no dramática, solo un suave murmullo como si el mundo hubiera exhalado y quisiera que descansaran. Lucía estaba sentada en la alfombra de la sala de la casa de Javier en Pozuelo de Alarcón, con las piernas dobladas bajo ella, una taza de té a su lado y Mateo acurrucado a su lado bajo una manta gigante. Las luces estaban tenues. Un fuego crepitaba en la pequeña chimenea de piedra. Javier estaba sentado en el sofá detrás de ellos, con un libro cerrado en el regazo, observando a las dos personas más importantes de su vida estar tranquilas. Mateo levantó una página nueva, su último dibujo. Había trabajado en él durante días. Lucía lo tomó con suavidad, examinando cada línea de lápiz de color como si fuera parte de un lenguaje secreto. Era la página final de su cómic. La portada decía: Equipo JLM, misión final, quedarse. Debajo, tres figuras estaban de espaldas frente a una ciudad silenciosa. ¿Verdad? El niño con auriculares, con las manos brillando con luz.
Coraje, el hombre con capa, sosteniendo nada más que los brazos abiertos. Bondad, la bibliotecaria con una linterna y un escudo hecho de una tarjeta de biblioteca. Lucía parpadeó. ¿Lo terminaste? Mateo asintió. Quería que terminara como termina de verdad. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo es eso? Mateo los miró a ambos y dijo suavemente, no salvan el mundo, solo se salvan entre ellos. Lucía acercó a Mateo, apoyando suavemente la barbilla en su cabeza. Eres la persona más valiente que conozco, susurró. Mateo no respondió. No necesitaba hacerlo porque el momento ya estaba lleno. Más tarde esa noche, después de que Mateo se durmiera a mitad de una frase, con su cuaderno de dibujos apretado contra el pecho, Lucía y Javier se sentaron en el porche bajo una cuerda de luces de hadas que no tenían derecho a ser tan hermosas bajo la llovizna. No hablaron de lo que había pasado, la gala, la prensa, el mundo exterior. Solo se sentaron juntos, con las manos tocándose, los corazones en calma. Y cuando Lucía finalmente habló, fue apenas por encima de un susurro. Sabes, nunca creí en los cuentos de hadas. Javier la miró. Todavía no. Ella se volvió hacia él. He cambiado de opinión. Esto no es un cuento de hadas. Es mejor. ¿Por qué? Porque es desordenado, real y ganado. Él se inclinó, la besó lentamente, del tipo que sentía como memoria y promesa envueltas en una, y dijo, entonces sigamos ganándolo. Dentro de la casa, Mateo se movió, murmuró algo sobre misión completada y sonrió en su sueño. No hubo titulares a la mañana siguiente. Sin publicaciones virales, sin caos, solo 3 personas en una cocina iluminada por el sol haciendo tortitas que se pegaban a la sartén y riendo cuando Javier dejó caer una al suelo. Solo Mateo levantando la página final de su cómic con orgullo. Solo Lucía pegándola en la nevera con un imán con forma de dinosaurio. Solo amor, simple, sólido, suficiente.